Un vaquero rico salva a una joven congelada en la estación, pero su amor sacude la ciudad entera. En un pequeño pueblo del oeste de Alemania, donde la nieve caía como si el cielo se hubiera desbordado de algodón, la vida avanzaba monótonamente para los habitantes. Lucas, un vaquero adinerado con un pasado misterioso, seguía la rutina de su fortuna, anhelando aventuras que parecían un recuerdo lejano. La nevada implacable lo había mantenido encerrado en su lujosa mansión. Sus días se mezclaban entre el vino y los caballos, pero algo en su interior rugía por romper ese letargo. El invierno había sepultado el pueblo bajo un manto blanco y silencioso. Una noche tempestuosa, mientras la tormenta aullaba como un lobo hambriento, Lucas decidió salir, seguro que la ventisca no podría detener su espíritu aventurero. En su viaje a través de las calles desiertas, se encontró con una visión inesperada. Clara, una joven campesina de rostro pálido y tembloroso, estaba atrapada entre los embates de la nieve. Su cuerpo yacía en el suelo. Su vida se desvanecía como el vapor en el frío. Sin pensarlo, Lucas se lanzó a ella, luchando contra el viento que parecía intentar mantenerla alejada. La apresó en sus brazos y su corazón se aceleró al sentir su fragilidad. La piel de Clara estaba helada, sus labios morados. Con un grito que apenas pudo escuchar a través del rugido del viento, la llevó a su hogar, donde el calor la envolvió a ambos en una protección total contra el frío. Los días siguientes, Lucas se dedicó a cuidar de Clara. Mientras ella se recuperaba, él no podía quitar su mirada de ella. Sus ojos, iluminados por un brillo casi etéreo, despertaron en él algo que nunca había sentido. Había un abismo entre ellos tan profundo como el invierno que los rodeaba. Él, un hombre de tierras y riquezas. Pero nada de eso importaba. Cada risa, cada palabra susurrada era una chispa en su corazón. Sin embargo, el pueblo no tardó en murmurar. Las miradas de desaprobación se cernían sobre ellos como sombras amenazantes. Pero lo más inquietante era el celoso interés de Klaus, un vecino que había puesto sus ojos en Clara. De su boca salían rumores venenosos que erosionaban la fe del pueblo en su amor. Las gentes empezaron a señalarlo a él como un usurpador, un hombre que había llegado a robar la pureza de la pequeña granja de Clara. Y mientras sus corazones se entrelazaban, el oscuro pasado de Clara comenzó a salir a la luz. Sus secretos estaban ocultos bajo la nieve, aguardando para ser desenterrados. Lucas no sabía la magnitud del conflicto que se avecinaba. Mientras su amor florecía, el eco de las viejas tensiones reverberaba en las calles. Cada vez que se encontraban, se sentía el temblor del peligro, de las diferencias que parecían insuperables. Lucas se debatía entre su mundo de privilegios y la vida simple de Clara. ¿Podría superar las barreras sociales? ¿O la tormenta que había rescatado a Clara terminaría por arrastrarlos a ambos? Las preguntas resonaban con fuerza en su pecho, mientras un horizonte de posibilidades se abría ante ellos, pero con sombras que amenazaban con engullir su amor. Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en la cálida casa de Lucas, el tiempo parecía detenerse. Entre susurros y risas, el amor entre él y Clara crecía como un fuego que lucha contra el invierno. Sin embargo, a medida que sus corazones se entrelazaban, una sombra acechaba en el exterior. Ese día,
Lucas había decidido llevar a Clara a dar un paseo bajo el cielo gris. La nieve crujía bajo sus pies mientras se adentraban en el bosque cercano. Todo parecía perfecto. Clara, burlando el frío con su sonrisa, le tomó la mano, y Lucas sintió esa conexión que parecía indestructible. Pero en ese instante, un grito desgarrador hizo eco entre los árboles. Clara se detuvo en seco. Su rostro se tornó pálido como el invierno. «Lucas, eso es Gregor». Su voz tembló. «¿El hijo de Klaus?» Lucas frunció el ceño, recordando al joven que había sido compañero de juegos años atrás, antes de que las cosas se volvieran tensas en el pueblo. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido, con Clara a su lado. Al llegar a un claro, se encontraron con una escena aterradora. Gregor yacía en el suelo, la nieve tiñéndose de un rojo oscuro. A su alrededor, un grupo de aldeanos murmuraba y se movía inquieto. La respiración de Lucas se volvió pesada. Un nudo se formó en su garganta. «Lucas, Clara», gritó Klaus, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y horror. Él fue asesinado», señaló a su hijo. Las palabras resonaron como un trueno. Lucas sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Quién haría algo así? Valía la pena una pregunta en un momento tan caótico, pero a nadie le importó. Todos miraban acusadores. Tú y tu familia, estás detrás de esto, ¿no?», gritó Klaus, señalando a Lucas con un dedo tembloroso, incendiando la ira de los demás. «Has traído desgracia a nuestro pueblo. Es por tu culpa». Los murmullos se intensificaron. Miradas de desaprobación, miedo e incluso odio se cernieron sobre Lucas. «No, Klaus, escúchame». Pero sus palabras se perdieron en la creciente tormenta de voces. Clara se hizo pequeña a su lado. El miedo en su mirada era palpable. «Lucas, ¿de qué está hablando?», preguntó. Cada palabra salía con un hilo de angustia. De pronto, la situación se tornó aún más confusa. Un hombre mayor, conocido en el pueblo como el curandero, dio un paso al frente. «Espera un momento, esto no fue un accidente», dijo en voz baja, captando la atención de todos. «He estado escuchando rumores y algo más. Clara, ¿qué estás escondiendo?». El aire se congeló. Clara dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedes». La desesperación hizo eco en su voz. «Klaus tiene razón. Hay secretos que están destinados a salir a la luz», continuó el curandero. Su mirada era intensa. Gregor tenía algo que ver con el oscuro pasado de Clara. Sabía algo que podía destruirlo todo. El revuelo era inminente. Una serie de murmullos y gritos rasgaron el aire. El pánico se apoderó de todos. Lucas miraba a Clara. Sus ojos pasaban de la confusión al horror. Su amor, que antes brillaba con tanta fuerza, ahora parecía fluir como arena entre sus dedos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucas, sintiendo como si su vida se desmoronara en un instante. «¿Qué sabes de Clara?». Ella le miró, y en su mirada había un abismo negro. «Lucas, yo no soy quien crees que soy». La nieve seguía cayendo, pero el calor se había ido. Todo lo que había sido seguro ahora se desvanecía. Un grito ensordecedor de alguien en el pueblo rompió el silencio. «¡Es un monstruo! ¡Que se marche de aquí!». Lucas sintió el hielo apretar su pecho. La calma se había desvanecido. El misterio de Clara se cernía sobre ellos, y todo lo que una vez había considerado un amor verdadero pronto podría revelarse como una trampa mortal. ¿Sería capaz de aferrarse a su corazón? ¿O el pasado de Clara arrastraría a ambos hacia la oscuridad? La tormenta había comenzado. La nieve seguía cayendo. Pero el calor se había ido. Todo lo que había sido seguro ahora se desvanecía. El grito de alguien en el pueblo rompió el silencio. «¡Es un monstruo! ¡Que se marche de aquí!». Lucas sintió que su corazón se detenía. La atmósfera se llenó de murmuros cargados de miedo, de desaprobación.
Clara lo miraba con ojos desbordantes de incredulidad, pero también de pavor. «No, Lucas, no pueden creerlo», suplicó, su voz quebrándose bajo la presión de los rumores que la rodeaban. «Es la verdad, tú lo sabías y me lo dijiste», Klaus gritó, haciendo que todos se volvieran hacia Clara. La ira en su voz resonó como truenos en una tormenta. La multitud se agolpó, y Lucas sintió el sudor en su frente mientras el miedo lo apretaba en un puño. «Espera, calma», Lucas intentó gritar, pero su voz se ahogó en el clamor que aumentaba a su alrededor. Entre las sombras del bosque, la presión crecía. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué oscuros secretos se tenían entre manos? El curandero, con su mirada intensa, seguía allí, aguardando. «Clara, los ancianos del pueblo murmuran sobre el pacto que hiciste antes de llegar aquí, el que selló tú. Destino, habla». La revelación era como un rayo cortando la oscuridad. Clara titubeó. Su luz se desvaneció mientras la realidad se le venía encima como una avalancha. «No, no quiero que sepan eso». Su voz comenzó a quebrarse. «¿Qué pacto?», Lucas preguntó, el miedo colmando su pecho. El amor que sentía por ella se volvía un hilo frágil, a punto de romperse. «Clara, por favor. Te mentí. Yo no soy solo una campesina. Vine aquí, huyendo de algo», confesó. Su voz tan baja que apenas era un susurro. «Mi familia tenía enemigos. Hice un trato para salvarme. Y ahora, otra persona en la multitud se adelantó. «Clara, eres la hija del ladrón. Venías a robar nuestras tierras». Las palabras cortaron el aire. Lucas sintió que el mundo giraba y se desvanecía. «Hija de un ladrón». ¿Qué era? ¿Lo que había estado escondiendo? «Eso no es todo», continuó Clara, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. «Gregor sabía algo peligroso sobre mí. Había descubierto mi secreto. Él quería usarlo en contra de mí. Eso es lo que lo llevó a su final. No le hice daño, pero a veces los pactos tienen consecuencias». El aire se volvió pesado, como si la tormenta misma los estuviera acechando. Klaus se acercó, ahora más decidido, y cuando habló, todo su rencor se reflejó en su rostro. «Tú has traído la ruina a nuestro hogar. Eres un peligro». «No, Klaus», Lucas se interpuso. «Clara no es un monstruo. Podemos resolver esto. Solo necesitamos...». Pero antes de que pudiera terminar, un grito ensordecedor atravesó la multitud. La nieve bajo sus pies retumbó, y en un segundo el suelo tembló, como si un monstruo estuviera despertando. Un estruendo sacudió la tierra, y un profundo desgarrón se abrió. La gente gritó, retrocedió. «¡Corran!», el curandero gritó. El horror reinaba. Lucas se dio cuenta de que los secretos de Clara no eran lo único que amenazaba su mundo. Todo el pueblo se sumió en el caos, pero Lucas no podía apartar la vista de Clara, de sus ojos desesperados. ¿Qué la había llevado a hacer tal trato? ¿Hasta dónde llegaría su amor para salvarla? En ese instante, cuando la oscuridad empezó a tragarse todo a su alrededor, Lucas sintió que el futuro se desmoronaba ante él. Y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿podría realmente salvarla de lo que estaban a punto de enfrentar? La nieve seguía cayendo, pero el calor se había ido. Todo lo que había sido seguro ahora se desvanecía. El grito de alguien en el pueblo rompió el silencio. «¡Es un monstruo! ¡Que se marche de aquí!». Lucas sintió que su corazón se detenía. La atmósfera se llenó de murmuros cargados de miedo, de desaprobación. Clara lo miraba con ojos desbordantes de incredulidad, pero también de pavor. «No, Lucas, no pueden creerlo», suplicó, su voz quebrándose bajo la presión de los rumores que la rodeaban. «Es la verdad, tú lo sabías, y no lo dijiste». Klaus gritó, haciendo que todos se volvieran hacia Clara. La ira en su voz resonó como truenos en una tormenta. La multitud se agolpó, y Lucas sintió el sudor en su frente mientras el miedo lo apretaba en un puño. «Espera, calma», Lucas intentó gritar, pero su voz se ahogó en el clamor que aumentaba a su alrededor. Entre las sombras del bosque, la presión crecía. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué oscuros secretos se tenían entre manos? El curandero,
con su mirada intensa, seguía allí, aguardando. Clara, los ancianos del pueblo murmuran sobre el pacto que hiciste antes de llegar aquí, el que selló tu destino. Habla. La revelación era como un rayo cortando la oscuridad. Clara titubeó. Su luz se desvaneció mientras la realidad se le venía encima como una avalancha. No, no quiero que sepan eso. Su voz comenzó a quebrarse. ¿Qué pacto? Lucas preguntó, el miedo colmando su pecho. El amor que sentía por ella se volvía un hilo frágil, a punto de romperse. Clara, por favor, te mentí. Yo no soy solo una campesina. Vine aquí huyendo de algo, confesó, su voz tan baja que apenas era un. Susurró. Mi familia tenía enemigos. Hice un trato para salvarme. Y ahora, otra persona en la multitud se adelantó. Clara, eres la hija del ladrón. Venías a robar nuestras tierras. Las palabras cortaron el aire. Lucas sintió que el mundo giraba y se desvanecía. ¿Hija de un ladrón? ¿Qué era lo que había estado escondiendo? Eso no es todo, continuó Clara, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Gregor sabía algo peligroso sobre mí. Había descubierto mi secreto. Él quería usarlo en contra de mí. Eso es lo que lo llevó a su final. No le hice daño. Pero a veces los pactos tienen consecuencias. El aire se volvió pesado, como si la tormenta misma los estuviera acechando. Klaus se acercó, ahora más decidido, y cuando habló, todo su rencor se reflejó en su rostro. Tú has traído la ruina a nuestro hogar. Eres un peligro. No, Klaus. Lucas se interpuso. Clara no es un monstruo. Podemos resolver esto. Solo necesitamos. Pero antes de que pudiera terminar, el suelo tembló. Un estruendo sacudió la tierra, y un profundo desgarrón se abrió. La gente gritó, retrocedió. Lucas sintió que el aire desaparecía. Un miedo atroz se apoderó de él cuando vio una figura oscura emergiendo del suelo. Era un hombre, cubierto de nieve, con una expresión desquiciada en su rostro. «Clara, te he estado buscando», gritó, su voz resonando como un eco aterrador. Todos se quedaron en silencio. El caos se detuvo en un instante. Lucas observó, confundido. «¿Quién es este?» «El hermano de Clara», alguien murmuró. Las miradas se tornaron hacia ella de nuevo. La revelación era devastadora. Lucas sintió como si el suelo se deslizara nuevamente bajo sus pies. «Yo no tengo hermano», Clara gritó, pero la desesperación en su voz la delató. «No, ¿qué quieres de mí?» El hombre se rió. «El pacto que hiciste fue con nosotros, con nuestra familia. Necesitamos tu sacrificio. Y Gregor lo sabía. Por eso lo mataron». El corazón de Lucas se detuvo. «¿Sacrificio? ¿De qué estás hablando?» No podía creerlo. Clara miró a Lucas, terror en sus ojos. «Lucas, yo no sé». El pueblo murmuró en descontrol. Las miradas cambiaron. El miedo se transformó en sospecha. «Es una traidora. ¡Rápido, agárrenla!», gritó Klaus, avanzando hacia Clara, listo para atacarla. Lucas sintió la rabia burbujear en su interior. «No, no le hagan daño», pero su voz era solo un susurro ahogado en la confusión que se desataba. El hombre oscuro se reía. Un eco espeluznante en la fría atmósfera. La tormenta ha llegado, y con ella la verdad. ¿Qué decidirás, Lucas? ¿Te quedarás con ella o pagarás el precio? Las palabras resonaban, retumbando en la mente de Lucas, y mientras todo a su alrededor se desmoronaba, se dio cuenta de que el amor que había creído tener podía ser una prisión mortal. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué sacrificio se avecinaba? La tormenta no solo había llegado al pueblo, había desatado un infinito de secretos. Todo lo que había conocido estaba a punto de transformarse en algo aterrador. Nadie podía prever lo que vendría. La tormenta retumbaba, y el silencio tenso que se había apoderado del claro se hacía insoportable. Lucas miraba fijamente al extraño que se hacía llamar hermano de Clara, sin entender qué estaba pasando.
El hombre oscuro sonreía de manera inquietante, como si disfrutara del caos que había desatado. ¿Qué vas a hacer, Lucas? ¿Te quedas con ella o...? La voz del hombre reverberaba con amenazas poco sutiles. Clara temblaba. Su rostro se había vuelto una máscara de desespero. Lucas, por favor, no le hagas caso, esto no es real. Pero el caos reinaba en el pueblo. Las miradas de horror se centraban en Clara, mientras murmullos amenazantes llenaban el aire. «Es un monstruo. Rápido, agárrenla», gritó Klaus. Era un instante decisivo. La multitud se movía, como un torrente ansioso por atrapar a alguien. «No», Lucas gritó, pero su voz se perdió entre los aullidos del viento y la marea de gritos. Luchaba por encontrar su lugar entre la desesperación que lo rodeaba. Clara no ha hecho nada malo, pero el odio se evaporaba. Rápidamente, la desconfianza había calado hondo. Todo cambió en un instante. El hombre oscuro dio un paso adelante. Su presencia era abrumadora, casi magnética. «No solo eso, Clara. No les has contado lo que realmente eres». Su voz se alzó en una explosión de energía oscura. Los murmullos se convirtieron en un susurro aterrorizado. ¿Qué quieres decir?» Clara retrocedió, buscando a Lucas, pero sus ojos reflejaban miedo. Y no estaba sola. La multitud hizo un círculo, los rostros distorsionados por el pánico. Lucas sintió que su corazón latía desbocado. Algo en el aire se había vuelto tóxico. «Eres la heredera de un linaje maldito, Clara. Una cazadora de hombres, una negadora de la vida, y por tu culpa, muchos han muerto». El hombre lo decía con una mueca cruel, levantando la voz para que todos escucharan. Gregor lo sabía, y por eso tuvo que morir. La atmósfera estalló. «No, es una mentira». Clara se desmoronó. Las palabras se le escapaban entre sollozos agudos. «No soy eso, por favor, no». Lucas quería gritar, pero su voz se había congelado. Klaus, pálido y lleno de rabia, empujó a Clara hacia el centro de la multitud. «Ella es la razón del caos». Su dedo tembloroso apuntaba hacia ella. La base de su mundo se temblaba, y Lucas sintió que la traición laceraba su pecho. «¿Eres una cazadora de hombres?», preguntó alguien entre el tumulto, el miedo destilándose en su tono. Clara se hundió hacia el suelo. «Yo no elegí esto, no soy una monster. Pero es la verdad, y el pacto ya no es solo tu carga, también es nuestra. Y tú, Lucas, eres el último eslabón que nos falta». El hombre oscuro sonreía. Sus ojos brillaban con una mezcla de locura y vindicta. «Siempre has estado destinado a seguirla. ¿Puedes verlo ahora?» «Cállate». Lucas se lanzó hacia adelante, inquieto, pero Clara lo detuvo con la mirada. «No, Lucas, esto es más grande de lo que pensamos». Un sudor frío le resbaló por la espalda, mientras la multitud se acercaba, como sombras listos para devorarla. «¿Qué más estás ocultando, Clara?» La voz de Klaus era mordaz. Los rostros en la multitud se volvían hostiles. «No puedes esconderte detrás de mentiras. Debes decidirlo ahora». El miedo era palpable. La gente murmuraba, y Lucas sentía cómo el aire se volvía cada vez más denso. En ese momento, el cielo retumbó con un trueno atronador. Una onda de energía recorrió el suelo, vibrando con fuerza. El terreno tembló, y de repente una grieta se abrió bajo los pies de todos. La nieve voló, y las miradas se tornaron aterrorizadas. Desde la grieta emergió un oscuro torrente de sombras, figuras grotescas que parecían desprenderse del mismo terror. «¡Clara!», exclamó el hombre oscuro, extendiendo su mano hacia ellas. «Lo que hiciste aquí ha despertado a los antiguos, los que te buscan y desean cobrar su deuda». Lucas sintió que el suelo se desprendía bajo sus pies. Un gran miedo lo invadió, mientras los rostros del pueblo se volvían hacia él, exigiendo respuestas que no tenía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué más había que descubrir? Las sombras se lanzaron sobre los aldeanos, y el caos se desató. Los gritos resonaban, y en medio de la confusión, Clara gritó: «Lucas, ven conmigo. No te dejes llevar por ellos».
pero las sombras ya se cernían sobre ella, extendiéndose, atrapándola en su negrura. Y cuando el ataque culminó, el rostro de Clara quedó en la mente de Lucas, su horror, su súplica. En ese instante, todo lo que había creído verdadero comenzó a desmoronarse. ¿Quiénes son realmente esos seres? ¿Qué ha hecho Clara? Y más importante, ¿qué pasará ahora? La tormenta rugía sin compasión, y con ella una nueva realidad se cernía sobre el pueblo, uno donde el amor se enfrentaba a los secretos más oscuros que jamás hubiera imaginado. ¿Podrían sobrevivir a lo que se venía? El destello de la verdad aún esperaba en la penumbra. La tormenta retumbaba, y el silencio tenso que se había apoderado del claro se hacía insoportable. Lucas miraba fijamente al extraño que se hacía llamar hermano. De Clara, sin entender qué estaba pasando. El hombre oscuro sonreía de manera inquietante, como si disfrutara del caos que había desatado. ¿Qué vas a hacer, Lucas? ¿Te quedas con ella o...? La voz del hombre reverberaba con amenazas poco sutiles. Clara temblaba. Su rostro se había vuelto una máscara de desespero. Lucas, por favor, no le hagas caso. Esto no es real. Pero el caos reinaba en el pueblo. Las miradas de horror se centraban en Clara, mientras murmullos amenazantes llenaban el aire. «¡Es un monstruo! ¡Rápido, agárrenla!», gritó Klaus. Era un instante decisivo. La multitud se movía, como un torrente ansioso por atrapar a alguien. «¡No!», Lucas gritó, pero su voz se perdió entre los aullidos del viento y la marea de gritos. Luchaba por encontrar su lugar entre la desesperación que lo rodeaba. «Clara, no ha hecho nada malo». Pero el odio se evaporaba rápidamente. La desconfianza había calado hondo. Todo cambió en un instante. El hombre oscuro dio un paso adelante. Su presencia era abrumadora, casi magnética. «No solo eso, Clara, no les has contado lo que realmente eres». Su voz se alzó en una explosión de energía oscura. Los murmullos se convirtieron en un susurro aterrorizado. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Clara retrocedió, buscando a Lucas, pero sus ojos reflejaban miedo. Y no estaba sola. La multitud hizo un círculo, los rostros distorsionados por el pánico. Lucas sintió que su corazón latía desbocado. Algo en el aire se había vuelto tóxico. «Eres la heredera de un linaje maldito, Clara, una cazadora de hombres, una negadora de la vida. Y por tu culpa, muchos han muerto». El hombre lo decía con una mueca cruel, levantando la voz para que todos escucharan. Gregor lo sabía, y por eso tuvo que morir. La atmósfera estalló. «No, es una mentira». Clara se desmoronó. Las palabras se le escapaban entre sollozos agudos. «No soy eso. Por favor, no». Lucas quería gritar, pero su voz se había congelado. Klaus, pálido y lleno de rabia, empujó a Clara hacia el centro de la multitud. «No, ella es la razón del caos». Su dedo tembloroso apuntaba hacia ella. La base de su mundo se temblaba, y Lucas sintió que la traición laceraba su pecho. «¿Eres una cazadora de hombres?», preguntó alguien entre el tumulto, el miedo destilándose en su tono. Clara se hundió hacia el suelo. «Yo no elegí esto. No soy una monster. Pero es la verdad, y el pacto ya no es solo. Tu carga también es nuestra. Y tú, Lucas, eres el último eslabón que nos falta». El hombre oscuro sonreía. Sus ojos brillaban con una mezcla de locura y vindicta. «Siempre has estado destinado a seguirla. ¿Puedes verlo ahora?». «Cállate». Lucas se lanzó hacia adelante, inquieto, pero Clara lo detuvo con la mirada. «No, Lucas, esto es más grande de lo que pensamos». Un sudor frío le resbaló por la espalda, mientras la multitud se acercaba, como sombras listos para devorarla. «¿Qué más estás ocultando, Clara?». La voz de Klaus era mordaz. Los rostros en la multitud se volvían hostiles. «No puedes esconderte detrás de mentiras. Debes decidirlo ahora». El miedo era palpable. La gente murmuraba, y Lucas sentía cómo el aire se volvía cada vez más denso. En ese momento, el cielo retumbó con un trueno atronador. Una onda de energía recorrió el suelo, vibrando con fuerza. El terreno tembló,
y de repente una grieta se abrió bajo los pies de todos. La nieve voló, y las miradas se tornaron aterrorizadas. Desde la grieta emergió un oscuro torrente de sombras, figuras grotescas que parecían desprenderse del mismo terror. «¡Clara!», exclamó el hombre oscuro, extendiendo su mano hacia ellas. «Lo que hiciste aquí ha despertado a los antiguos, los que te buscan y desean cobrar su deuda». Lucas sintió que el suelo se desprendía bajo sus pies. Un gran miedo lo invadió, mientras los rostros del pueblo se volvían hacia él, exigiendo respuestas que no tenía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué más había que descubrir? Las sombras se lanzaron sobre los aldeanos, y el caos se desató. Los gritos resonaban, y en medio de la confusión, Clara gritó: «Lucas, ven conmigo, no te dejes llevar por ellos». Pero las sombras ya se cernían sobre ella, extendiéndose, atrapándola en su negrura. Y cuando el ataque culminó, el rostro de Clara quedó en la mente de Lucas, su horror, su súplica. En ese instante, todo lo que había creído verdadero comenzó a desmoronarse. ¿Quiénes son realmente esos seres? ¿Qué ha hecho Clara? Y más importante, ¿qué pasará ahora? De repente, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Lucas, ayúdame!». Era el grito de Clara, pero ya no sonaba como antes. Su voz se tornó profunda, como si estuviera hablando con una voz que no era la suya. La sombra que la rodeaba comenzó a intensificarse, y en un giro aterrador, la figura oscura de su hermano se transformó en algo aún más inquietante. Lucas observó con horror cómo la oscuridad parecía fusionarse con Clara. Las sombras no solo acechaban, se apoderaban de su esencia. «¡No!», gritó. Su pecho ardía ante la inminente pérdida. Las luces del pueblo titilaban, todo giraba alrededor. «¡Detente!». Lucas se lanzó hacia su amor, extendiendo la mano, pero la sombra la envolvió completamente. Y en medio del torbellino de gritos, una explosión de energía iluminó la noche. La oscuridad comenzó a girar. Clara brillaba como si insistentemente intentara liberarse. «Lucas», murmuró, y en su voz había un eco que resonaba en el viento. Un momento de claridad, antes de que la sombra la tragara. Pero Lucas comprendió algo, un destello de verdad. Clara no solo había hecho un pacto, era parte de un antiguo linaje de guerreras, creadoras de sombras, escogidas por su propia sangre. La revelación le atravesó como un rayo. El terror se apoderó de él al entenderlo todo. Si la historia de Clara era cierta, ella había atrapado a sus propios enemigos. El dolor que sufrían era parte de su habilidad. El pueblo todo silenció sus voces. Nadie sabía qué decir. Cuán profundo sería el impacto de esta tragedia. En un instante en que las esperanzas se desvanecían, Lucas se sintió vacío, atrapado entre el amor y el horror. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué consecuencias tendría si los secretos se revelaban por completo? Mientras la tormenta rugía a su alrededor, Lucas se enfrentó a la oscuridad, sin saber si podría salvarla o si se perdería para siempre en la sombra. La tormenta rugía a su alrededor, el aire espeso como una manta pesada. Lucas seguía mirando al oscuro hermano de Clara, atónito por la revelación. Las sombras danzaban a su alrededor, el pueblo estaba en silencio, cada uno esperando a que alguien hablara, hasta que de repente un grito desgarrador rompió la tensa atmósfera. «¡Clara, corre!», fue lo que Lucas oyó antes de que el mundo se desintegrara a su alrededor. Clara, envuelta por las sombras, temblaba, pero no era solo miedo lo que veía en su rostro, era algo más profundo, algo que hacía que una gran verdad se aferrara a la oscuridad como un parásito, dispuesta a devorarlo todo. «¡No! ¡Clara!». Lucas se lanzó hacia ella, sus manos extendidas, pero la oscuridad ya había tomado control. Clara abrió la boca, pero un grito inhumano salió de sus labios, resonando a través del claro, como un eco del horror. El pueblo estaba paralizado, ojos bien abiertos en un estado de shock.
Las sombras que rodeaban a Clara comenzaron a retorcerse y bailar, como si tuvieran vida propia. No era solo magia, era algo más siniestro. Eres parte del legado, Clara, el precio que pagamos por traicionar a nuestra sangre. El hombre oscuro sonreía, su risa resonando en el caos. Pero lo que siguió fue aún más inesperado. Clara se detuvo, su cuerpo rígido como una estatua. Una luz comenzó a proyectarse desde su interior, algo brillante y cálido que enfrentaba la oscuridad. ¿Qué es esto?, murmuró Lucas, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Y entonces sucedió lo inimaginable. La luz que emanaba de Clara se expandió, inundando todo a su alrededor. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose como si fueran quemadas por el fuego. Los aldeanos, aterrados, retrocedieron. Y Lucas no podía apartar la mirada de Clara. Cayó de rodillas ante el espectáculo. Las sombras se convirtieron en figuras retorcidas, llenas de ansias de venganza. Pero Clara había liberado algo más que luz. Había desatado un inmenso poder. No puedo controlar esto», gritó, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se disolvieron, y con ellas el hermano oscuro tropezó, titubeando en su risa. «No, esto no puede ser», su voz resonó, llena de pánico. Y en un instante, el oscuro guardián desapareció en la explosión de luz, dejando solo una neblina oscura que se desvaneció en el aire frío de la tormenta. Un silencio profundo llenó el espacio. Los aldeanos estaban petrificados, y en ese momento Clara cayó de rodillas, exhausta, como si todo su ser hubiera sido desgarrado. Lucas se arrodilló junto a ella, su aliento entrecortado, lágrimas cayendo por su rostro al ver el sufrimiento reflejado en los ojos de Clara. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz un susurro de horror y asombro. «Lucas, no solo fui yo», respondió Clara, su tono un eco quebrado. «Soy parte de algo más grande. Hay más oscuridad en mí de lo que creía. El pacto era solo el comienzo». «¿Qué quieres decir?». La confusión se apoderó de Lucas, su cabeza girando rápidamente. Las afirmaciones de que ella era parte de un legado lo volvían loco. Clara se dejó caer al suelo, su aliento pesado. «Hay familias antiguas, Lucas, legados de sombras y secretos. Mi familia no eran solo campesinos, eran cazadores y guardianes. Pero eso no significa que seas un monstruo». La desesperación se filtraba en su voz. «¿Lo eres?», Clara preguntó, su mirada profunda y sombría. De repente las luces del pueblo comenzaron a parpadear, como si la energía misma se estuviera desvaneciendo. Algo estaba cambiando. Un estremecimiento recorrió el aire, y en lo alto el cielo comenzó a oscurecerse aún más. Los vientos aullaron, y fue entonces cuando Lucas se dio cuenta de que una figura emergía de las sombras. No era solo el hermano oscuro, era algo que parecía haber estado esperando el momento adecuado. «El legado ahora está completo», la criatura gritó, sus ojos rojos y brillantes miraron directamente a Lucas. «El verdadero gasto del pacto está por venir». El mundo se tambaleó alrededor de ellos. Todo lo que creían saber sobre el amor y las sombras acababa de trastornarse. El legado de Clara no solo la alineaba con la oscuridad, sino que ahora Lucas estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. La tormenta estalló. El caos se desataba nuevamente mientras el destino de todos colisionaba en un solo instante. ¿Qué traerían las sombras del pasado? Lucas sintió un nudo en el pecho. Las viejas rencillas y secretos ahora danzaban en su mente. ¿Qué iba a hacer con esto? ¿Podría salvar a Clara o perdería también su propia alma? La tormenta no había hecho más que comenzar. La tormenta rugía a su alrededor, el aire espeso como una manta pesada. Lucas seguía mirando al oscuro hermano de Clara, atónito por la revelación. Las sombras danzaban a su alrededor.
El pueblo estaba en silencio, cada uno esperando a que alguien hablara, hasta que de repente un grito desgarrador rompió la tensa atmósfera. «Clara, corre», fue lo que Lucas oyó. Antes de que el mundo se desintegrara a su alrededor, Clara, envuelta por las sombras, temblaba, pero no era solo miedo lo que veía en su rostro. Era algo más profundo, algo que hacía que una gran verdad se aferrara a la oscuridad como un parásito, dispuesta a devorarlo todo. «No, Clara». Lucas se lanzó hacia ella, sus manos extendidas, pero la oscuridad ya había tomado control. Clara abrió la boca, pero un grito inhumano salió de sus labios, resonando a través del claro, como un eco del horror. El pueblo estaba paralizado, ojos bien abiertos en un estado de shock. Las sombras que rodeaban a Clara comenzaron a retorcerse y bailar como si tuvieran vida propia. No era solo magia, era algo más siniestro. Eres parte del legado, Clara, el precio que pagamos por traicionar a nuestra sangre. El hombre oscuro sonreía, su risa resonando en el caos, pero lo que siguió fue aún más inesperado. Clara se detuvo, su cuerpo rígido como una estatua. Una luz comenzó a proyectarse desde su interior, algo brillante y cálido que enfrentaba la oscuridad. «¿Qué es esto?», murmuró Lucas, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Y entonces sucedió lo inimaginable. La luz que emanaba de Clara se expandió, inundando todo a su alrededor. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose como si fueran quemadas por el fuego. Los aldeanos, aterrados, retrocedieron, y Lucas no podía apartar la mirada de Clara. Cayó de rodillas ante el espectáculo. Las sombras se convirtieron en figuras retorcidas, llenas de ansias de venganza. Pero Clara había liberado algo más que luz. Había desatado un inmenso poder. «No, no puedo controlar esto», gritó, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se disolvieron, y con ellas el hermano oscuro tropezó, titubeando en su risa. «No, esto no puede ser», su voz resonó, llena de pánico. Y en un instante, el oscuro guardián desapareció en la explosión de luz, dejando solo una neblina oscura que se desvaneció en el aire frío de la tormenta. Un silencio profundo llenó el espacio. Los aldeanos estaban petrificados, y en ese momento, Clara cayó de rodillas, exhausta, como si todo su ser hubiera sido desgarrado. Lucas se arrodilló junto a ella, su aliento entrecortado, lágrimas cayendo por su rostro, al ver el sufrimiento reflejado en los ojos de Clara. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz un susurro de horror y asombro. «Lucas, no solo fui yo», respondió Clara, su tono un eco quebrado. «Soy parte de algo más grande. Hay más oscuridad en mí de lo que creía. El pacto era solo el comienzo». «¿Qué quieres decir?». La confusión se apoderó de Lucas, su cabeza girando rápidamente. Las afirmaciones de que ella era parte de un legado lo volvían loco. Clara se dejó caer al suelo, su aliento pesado. «Hay familias antiguas, Lucas, legados de sombras y secretos. Mi familia no eran solo campesinos, eran cazadores y guardianes. Pero eso no significa que seas un monstruo». La desesperación se filtraba en su voz. «¿Lo eres?», Clara preguntó, su mirada profunda y sombría. De repente las luces del pueblo comenzaron a parpadear, como si la energía misma se estuviera desvaneciendo. Algo estaba cambiando. Un estremecimiento recorrió el aire, y en lo alto, el cielo comenzó a oscurecerse aún más. Los vientos aullaron, y fue entonces cuando Lucas se dio cuenta de que una figura emergía de las sombras. No era solo el hermano oscuro, era algo que parecía haber estado esperando el momento adecuado. «El legado ahora está completo», la criatura gritó. Sus ojos rojos y brillantes miraron directamente a Lucas. «El verdadero gasto del pacto está por venir». El mundo se tambaleó alrededor de ellos. Todo lo que creían saber sobre el amor y las sombras acababa de trastornarse. El legado de Clara no solo la alineaba con la oscuridad, sino que ahora
Lucas estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. La tormenta estalló. El caos se desataba nuevamente mientras el destino de todos colisionaba en un solo instante. ¿Qué traerían las sombras del pasado? Lucas sintió un nudo en el pecho. Las viejas, rencillas y secretos ahora danzaban en su mente. Pero lo más impactante llegó justo en ese momento. Mientras la criatura continuaba con su retórica ominosa, la tierra comenzó a temblar, enviando ondas de energía a través de sus cuerpos. De repente, un grito, uno que Lucas jamás hubiera imaginado escuchar. «¡Lucas, soy yo!». La voz resonó en el aire, haciendo que su corazón se detuviera. Al volver la mirada, la figura de su madre apareció entre las sombras, pálida y vestida con harapos. «¡Mamá!», Lucas exclamó. La incredulidad y el horror se entrelazaban en su voz. «¿Cómo es posible?». Ella sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que había hecho sacrificios impensables. «He venido a explicarte. Tu destino es más grande de lo que crees». La multitud miraba, horrorizada a medida que el pasado de Lucas se desdoblaba ante ellos. Las sombras se tornaban en figuras familiares, revelando conexiones que habían permanecido ocultas. Lucas se dio cuenta, con el corazón en la garganta, que todo lo ocurrido estaba interconectado. Sin entender completamente, sintió un vínculo que jamás imaginó tener. «No, no puedes decir esto», gritó Clara. Su tono desgarrado interrumpía la revelación que se estaba desplegando. Lucas la miró, sintiendo la presión pesada en el aire. Cada aliento era un desafío, un oscuro secreto a punto de revelarse. El caos estalló nuevamente. El pueblo miraba con una mezcla de miedo y fascinación. Lucas, confundido entre amor y traición, se dio cuenta de que su madre había estado envuelta en el mismo pacto que había marcado la vida de Clara. Ese lazo había sostenido su destino por generaciones, uniendo sombras y luces. «Lucas, debemos unirnos ahora o la oscuridad nos consumirá». La voz de su madre resonó. Las verdades que los habían separado solo estaban comenzando a nacer. Todo se desmoronaba. Un final nunca esperado, que dejaba a todos en un precipicio de decisiones. Con la tormenta rugiendo por encima de ellos, Lucas se enfrentó a la mayor pregunta de su vida. ¿Podría aceptar la herencia de sombras que lo invadía? ¿Un legado que quizás lo uniría a Clara o lo llevaría a la destrucción total? Nadie tenía respuesta. La tormenta aún no había terminado, y los verdaderos secretos apenas comenzaban a revelarse. La tormenta rugía a su alrededor, el aire espeso como una manta pesada. Lucas seguía mirando al oscuro hermano de Clara, atónito por la revelación. Las sombras danzaban a su alrededor y el pueblo estaba en silencio, cada uno esperando a que alguien hablara. Hasta que de repente, un grito desgarrador rompió la tensa atmósfera. «¡Clara, corre!». Lucas oyó la voz de su madre, resonando como un eco lejano. La figura de su madre, débil y desgastada, apareció entre las sombras. Ella se acercaba con pasos titubeantes, como si llevara el peso del mundo a sus espaldas. «¡Mamá!». Lucas apenas podía creer lo que veía. Su corazón se paró. Cada latido vibraba con incertidumbre. La multitud contuvo la respiración. La tensión era palpable. La madre de Lucas, que había estado perdida durante tantos años, ahora estaba aquí, envuelta en la confusión y el terror. «Lucas, debes escucharme. El legado es un engaño. Todo lo que creías, todo lo que sabes, está torcido», dijo su madre, su voz quebrada y temblorosa. «¿Qué estás diciendo?». La angustia se adueñaba de Lucas. Las sombras alrededor parecían cobrar vida, formando figuras siniestras que lo miraban. «¿Qué legado?». Pero antes de que ella pudiera responder, el hermano oscuro de Clara se lanzó hacia adelante, con un aire de locura. «Tú no deberías estar aquí. Tu tiempo ha llegado, y tú también pagarás el precio. Madre, la oportunidad se acerca. ¿No lo sientes?».
Las palabras resonaron en el aire, un latido ominoso que llenaba de miedo a todos. Clara, aterrorizada, lo miró a él y luego dirigió su mirada a Lucas. Lucas, tienes que elegir. La oscuridad siempre ha estado aquí, pero hay algo más, algo que no sé. Mi madre me dejó pistas, pero no las entendí. De repente, un destello de luz iluminó el claro, como si el sol hubiera decidido romper a través de la tormenta. Clara levantó las manos, su voz se alzó sobre el clamor. Escuchen, el legado no es solo un sacrificio, nos une. Los antiguos no solo buscan venganza, ellos quieren restaurar el equilibrio. Debemos unirnos, pero el caos no se detuvo. El hermano oscuro se reía, su risa resonante como una tormenta. Equilibrio, qué engaño, solo los caídos se juntan en la oscuridad. Su mirada se centró en Lucas. ¿Vas a dejar que tu madre, que fue la primera en fallar, decida tu destino? El pecho de Lucas se tensó. La revelación de su madre lo envolvió en una tormenta de emociones. No puedes ser quien sabes que eres. No puedes ser culpable, ¿verdad? La incredulidad pululaba en su voz mientras buscaba respuestas en los ojos de su madre. Lucas, hay verdades que nunca quise que supieras, pero ahora no estoy aquí para fallarte como lo hice antes. Estoy aquí para ayudarte a enfrentar tu propio destino. Tú eres el único que puede romper este ciclo. Su rostro lleno de melancolía y temor. El aullido del viento creció, creando un coro de voces que llenaba el aire. Entonces un rayo de luz proveniente del cielo atravesó el claro y se estrelló contra el suelo. Una figura surgió del impacto, una mujer poderosa que brillaba intensamente. El tiempo ha llegado. Lo que creías perdido ha vuelto. Clara, la verdad cerca de tu madre te ha sido ocultada. Ustedes son dos caras de la misma moneda. El pueblo entonó un murmullo. ¿Cómo? La tensión se palpaba. Lucas sintió que la tierra temblaba. Todo cambiaba a su alrededor. La revelación detonó en su mente. ¿Y si la madre de Clara no era solo una simple campesina? ¿Y si todo se trataba de una trampa, de un ciclo interminable de traición y redención? ¿Qué significas? Lucas sentía el pánico al acercarse. ¿Qué se supone que debe hacer? ¿Yo? La confusión lo consumía. La mujer brillante sonrió. La vida es un juego de sombras y luces. Lucas, Clara, tú no eres marioneta. Tienen el poder de romper cadenas más allá de lo que piensan. Un silencio se extendió y el caos que había dominado el claro comenzó a disiparse. Pero cuando todos comenzaron a procesar la revelación, otros gritos empezaron a surgir del bosque. Momentos después, brillantes figuras emergieron, un grupo de hombres con armaduras antiguas y rostros determinados. El pueblo observó, su miedo volvía a resurgir. Eran los ancestros. Los verdaderos guardianes del legado, los que protegerían el equilibrio a cualquier costo. Es hora de decidir, Clara. Lucas, ¿cuál será su elección? Lucas palpitaba, la sombra del pasado, el legado familiar que había estado en silencio, estaba a punto de estallar. Miró a Clara, vio el miedo en sus ojos y la tormenta de emociones que las palabras no podían describir. ¿Podría aceptar la verdad cruciante y lo que significaba para él? ¿Y si ese camino llevaba a más destrucción? Las sombras y luces se entrelazaron, dejando a Lucas en la encrucijada de un destino que cambiaría todo lo que conocía. ¿Regresarían a la oscuridad o romperían el ciclo de miseria y encontrarían la salvación? Pero aún había más por descubrir. La pregunta flotaba en el aire. ¿Serían ellos los guardianes o los traidores de su propio legado? La tormenta había comenzado a retirarse, pero el verdadero desafío apenas estaba por venir, y el destino de todos pendía de un hilo. La oscuridad comenzaba a retroceder mientras la luz de Clara llenaba el claro, brillando como un faro en medio del caos. Lucas, arrodillado junto a ella, sintió cómo su corazón se aferraba a una mezcla de dolor y esperanza. La multitud, ahora atónita, respiraba con dificultad, esperando ver qué sucedería a continuación. «Clara, esto es increíble», exclamó Lucas, mientras la luz seguía expandiéndose, obligando a las sombras a susurrar en temor. «Pero, ¿qué significa? ¿De dónde viene este poder?» Miró a su madre,
luego a los guardianes ancestrales, buscando respuestas en sus rostros serios. Significa que ambos son más poderosos juntos de lo que jamás imaginaron, dijo una de las figuras antiguas. Con voz resonante, aún resplandeciendo en la penumbra, el legado no es solo un sacrificio, es una unión, una fuerza que puede traer equilibrio o una destrucción total. La tensión en el aire era palpable. Lucas sintió que un nudo se formaba en su garganta. Clara, cansada pero decidida, tomó la mano de Lucas. Juntos podemos enfrentar esto. No podemos dejar que la historia se repita. Debemos decidir ahora. Sus ojos, llenos de determinación, hicieron eco en el corazón de Lucas. Comprendiéndolo, supo que su amor podía ser el antídoto al dolor que ya habían vivido. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Algunos todavía temían al legado, mientras que otros comenzaban a ver la luz que emanaba de la unión de Clara y Lucas. El legado puede cambiarse, gritó una voz desde el fondo, alentando a los demás. El pueblo se dividía entre la esperanza y la desconfianza. El hermano oscuro comenzó a temblar, frustrado. No, su unión no puede ser. El legado es mío. Ustedes no tienen idea de lo que despertaron. Las sombras a su alrededor se retorcieron, buscando envolverlo, tratando de reclamar lo que una vez fue suyo. ¡Se acabó!, Lucas gritó. No te dejaré arrastrar a Clara de nuevo a esta oscuridad. No más secretos. El arrepentimiento estaba en su voz, surgiendo de lo más profundo. Con un movimiento, se colocó frente a Clara, dispuesto a protegerla de la montaña de sombras. Fue en ese instante que Clara dejó escapar un grito liberador. La luz que brillaba en su interior se intensificó, y con una explosión, esas sombras retrocedieron, izando como serpientes. El pueblo observó con la respiración contenida, mientras el claro se iluminaba como si el sol hubiera decidido romper la tormenta. Ahora, Clara ordenó, y Lucas sintió el poder recorrer su cuerpo. Unámonos todos. La luz de Clara comenzó a atraer a los aldeanos. Lentamente, cada uno empezó a dar un paso hacia adelante, hasta que finalmente se unieron en un círculo, atraídos por el resplandor de unidad. Las sombras comenzaron a desvanecerse con cada paso que daban. Lucas sintió que la energía fluía a través de ellos, un torrente de calor y amor que se nutría de sus miedos, transformándolos en fuerza. «Juntos somos más fuertes que cualquier legado oscuro», exclamó Lucas, y en el eco de sus palabras encontró poder. Y entonces, como un cuerpo pulsante, el círculo de luz se expandió hasta alcanzar al hermano de Clara, que ahora retrocedía, buscando escapar de la fuerza abrumadora que les envolvía. Con un último grito de desesperación, el hombre oscuro fue devorado por el mismo poder que había intentado controlar. Las sombras se disiparon, llevándose con ellas el peso de generaciones. El pueblo estalló en vítores. Lucas, exhausto pero liberado, miró a Clara, sus ojos luciendo una mezcla de amor y respeto. «Lo hicimos», dijo ella, sonriendo a pesar del agotamiento. «Juntos». Mientras los aldeanos celebraban, Lucas miró al cielo que, ahora despejado, se llenaba de estrellas brillantes. «¿Y ahora qué?», preguntó, sintiendo que un nuevo capítulo se abría ante ellos. «Nuestra historia apenas comienza», respondió Clara entrelazando sus dedos con los de Lucas. «Ahora tenemos que proteger lo que hemos logrado y enfrentar cualquier sombra que se atreva a aparecer». Y al construir su nuevo mundo juntos, Lucas supo que nada sería tan simple como una calma eterna. La vida tiene sus pruebas y desafíos, pero con Clara a su lado, cada paso sería un testimonio de sus elecciones, su amor y el nuevo legado que estaban forjando. Antes de continuar, hay algo importante que necesitas hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Destroza el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace.
No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es vital, y solo los verdaderos fanáticos comprenden lo importante que es ayudar a este canal a crecer. ¡Vamos, hazlo ya!